El asesinato de Charlie Kirk por parte de Tyler Robinson deja de manifiesto, sobre todo por cómo se están moviendo las redes sociales, que la manipulación está al orden del día y la verdad que lo más peligroso de todo esto, por lo que yo he podido analizar, la verdad que es un tema, la reacción de la gente es un tema digno de estudio psicológico y sociológico, las dos cosas, ¿no? Psicológico en cuanto al análisis de cómo funciona la distorsión de algunas personas individualmente y sociológico con respecto a los movimientos de masa y cómo se polariza, cómo este fenómeno ha polarizado tanto una sociedad ya polarizada de por sí. Pero quizás el elemento más peligroso de todo esto que he podido detectar no está tanto en aquellos que se alegran de ello, porque deja de manifiesto un carácter psicopático, obviamente, ¿no? Sino en aquellos que prestan más atención y más tiempo, gastan más palabras y más líneas de texto en describir cómo era Charlie Kirk, poniendo por tanto atención, sobre todo en el discurso de odio, según ellos, que manifestaba Charlie Kirk, y es legítimo que puedan pensar que fuera un discurso de odio, con respecto al análisis, al tiempo que invierten en analizar el homicidio en sí, el asesinato en sí. Y eso sí que es peligroso, es decir, es legítimo que alguno pueda pensar que Charlie Kirk, a través de su discurso, tuviese un discurso de odio o propagase un discurso de odio. Es aceptable. Lo que no es aceptable es que una persona, entre un asesinato y un discurso de odio, gaste más tiempo analizando y señalando a aquella persona que lanza un discurso de odio, condene el discurso de odio de esa persona y sin embargo pase por alto y no gaste ninguna línea o muy pocas palabras con respecto a la condena del asesinato. ¿Por qué es tan peligroso y por qué es tan manipulador y perverso todo esto? Bueno, tiene un análisis psicológico de fondo que he podido precisamente desgranar gracias a una, que no ha sido ni siquiera una conversación, pero sobre todo al análisis de algunos comentarios en X a los que he contestado de algunas personas y que quiero compartir contigo para que entiendas la manipulación que hay detrás de esas personas que señalan al propagador del odio, convirtiendo el discurso de odio en más fascista, paradójicamente, que el mero asesinado, que el mismo asesinado, es decir, el quitarle la vida a una persona. Terrible, terrible, que se condene más un discurso de odio que quitarle la vida a una persona, ¿no te parece? Acompáñame en este vídeo porque vamos a analizar precisamente ese extraño fenómeno en redes sociales. Venga, vamos allá. Así es, ha habido muchas reacciones muy variadas y merecedoras de ser analizadas todas, ¿no? Inicio con esta que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Miguel Uribe y Charlie Kirk, ¿no? Charlie Kirk activista, Miguel Uribe político, candidato a ser presidente de eh, Colombia. Lo de Miguel Uribe podríamos entenderlo como un magnicidio y quizás también el de Charlie Kirk iba camino a ser, quién sabe, en unos años posiblemente un senador, un congresista, un gran político, un secretario de Estado. Dice Daniel Arango, no es casualidad que ambos hayan muerto con un micrófono en la mano. La izquierda asesina a quien se atreve a hablar. Si pudieran, nos matarían a todos los que alzamos nuestra voz. Me parece una generalización, ¿vale? Pero que duda cabe de que quien ha asesinado a esas personas era contraria a un discurso de derecha. Eso es inequivocable, ¿vale? El resto ya son especulaciones que se pueden acercar incluso a la realidad, pero debemos tomarlas con pinzas, ¿bien? Vamos a leer más cosas, ¿no? Otro elemento importante sobre la diferencia que han tenido las respuestas a nivel social de la muerte de Charlie Kirk y la de George Floyd, por ejemplo, en el 94, creo que era el 94, ¿no? Da a ver un poquito también el tipo de sociedad americana, ¿no? Cómo es una sociedad, cómo reacciona un determinado espectro de la sociedad y cómo reacciona otro, ¿no? ¿Dónde está el civismo, ¿no? Reaccionar con fuegos y disturbios quizás sea muy fácil para todos, ¿no? Lo difícil es tomar la decisión de no hacerlo y tener una respuesta más cívica, ¿no? Importante. Esto lo decía también el gobernador de Utah en unas declaraciones, bueno, son largas, son de un minuto, no la voy a poner toda, pero decía básicamente, Wall Street Wolverine las ha traducido, no hubo disturbio, no hubo saqueos, no se incendiaron coches, no hubo violencia, hubo vigilia, oraciones y gente uniéndose para compartir la humanidad. Es brutal la diferencia, ¿no?
de civismo, ¿no? En las dos. ¿Qué América queremos? ¿No? Aquí uno se podría cuestionar, ¿qué queremos? ¿Qué tipo de América, qué tipo de mundo queremos? ¿Queremos el mundo de la gente que incendia las calles ante una situación y lo utiliza como aprovechamiento para quemar la calle? ¿O lo queremos como una forma para, digamos, especular, fomentar la reflexión? Si bien estamos hablando de que la primera foto retrata más bien un sistema establecido frente a la segunda foto que no es un sistema establecido. Pero ¿cómo sería ese sistema? O mejor dicho, ¿cómo sería si tuviera acceso al sistema establecido la gente que quema las calles? Tenemos que pensarlo también, ¿no? Bien, tenemos también otras reacciones. Por cierto, esta me pareció terrible. No sé si Alberto Núñez Feijóo de verdad publicó esto, ¿eh? No sé si es inteligencia artificial o qué es. Dice, ¿qué clase de sociedad es aquella en la que la palabra se combate con pistola? Mi mejor deseo de recuperación a Charlie Kirk. En democracia la violencia no puede tener cabida ni justificación. Es decir, murió en el acto. Murió en el acto, ¿eh? Y además se vio. No sé, quiero entender que esto es inteligencia artificial y que Alberto Núñez Feijóo nunca tuvo la desafortunada, ¿no? E inoportuna idea de publicar este post, ¿no? Quiero también publicar, bueno, mostrar algunas señales, ¿no? Señales muy claras de odio de una sociedad psicopatizada, ¿no? Esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como decir, bueno, debáteme esto, ¿no? Dice una empresa de camiseta llamada Tele T-Shirt presente en X y en línea, se promociona como una marca con diseños únicos y de alta calidad. Está lanzando camisetas que explotan la trágica muerte de Charlie Kirk, incluyendo imágenes gráficas que lo muestran con sangre brotando de su cuello. Algunos diseños están adornados con eslóganes escalofriantes como debate sobre esto y protege tu cuello, convirtiendo un evento horrible en un grotesco intento de lucro. Psicopatía pura. En este sentido, al igual que Promover la libre la psicopatía asociación, de sin importar las consecuencias de Michelo, este influencer argentino que se mudó a Venezuela para convertirse, creo que es el novio de la hija de Diosdado Cabello, o ha tenido algo con ella. Esto es lo que decía. Esto es lo que hacía con señales de pistola, fotos de Charlie Kirk, señales de ganancia. El tipo es un auténtico psicópata, prestado al chavismo. Y yo creo que hay un misil Tomahawk en algún destructor en el mar del Caribe que ha desplegado Donald Trump que tiene su nombre. Tú me dirás, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo mismo? ¿Vamos a promover lo mismo que se ha hecho con Charlie Kirk? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque una cosa es la guerra a unos criminales y otra cosa es matar a una persona en el entorno de la sociedad civil. Este hombre es un soldado intelectual de un régimen criminal, de una narcodictadura, de narcoterroristas, además. Hasta la Unión Europea los ha clasificado como ha votado favorablemente para calificar el cártel de los soles, para quién sirve este hombre, como organización terrorista. Este hombre podría convertirse fácilmente en objetivo militar como propagandista, como el Joseph Goebbels, ¿no? Por así decirlo, del chavismo, ¿no? Por tanto, son dos cosas diferentes. Podría ser un objetivo militar dentro de una guerra convencional, Michelo. Bien, una guerra convencional no entre países, sino con organizaciones criminales. Podría ser incluso un conflicto asimétrico, no necesariamente convencional. Bien, tenemos estas cuestiones, pero también ha habido toda una serie de respuestas como esta por parte de gente que yo aprecio, pero que se han posicionado en la delgada línea roja que separa la condena, o la condena no, la tibiez, la equidistancia de la complicidad. Y yo me pregunto hasta qué punto esta reflexión de Jacobo, Solano, Cerchiario no se acerca a la complicidad, ¿no? Jacobo dice lo siguiente: Charlie Kirk, asesinado ayer en Utah, promovía mensajes de odio de forma abierta. Para él, los negros deberían seguir siendo esclavos. Es una tergiversación, ¿vale? Odiaba las expresiones de izquierda. Sí, la odiaba, pero odiar es lícito, ¿eh? Para él, los migrantes todos deberían regresar a su país y confesaba que los odiaba. Tengo entendido que aquí falta la palabra ilegales y que delinquen. Tengo entendido. Por tanto, no sé hasta qué punto es una tergiversación. Para él, las mujeres eran menos lógicas que los hombres. Él decía que las mujeres y los hombres eran diferentes. Que los hombres tenían unas capacidades y las mujeres tenían otras.
no significa esto un menoscabo de las mujeres, tal como quiere hacer ver aquí. Por lo tanto, otra tergiversación, otra distorsión, no sé si voluntaria, buscada. Las mujeres trans deberían ser eliminadas. No me consta que dijera esto. Bueno, en cuanto a trans como Estado civil, seguramente. Era partidario de armar a la ciudadanía y nunca creyó en el COVID-19. Y ni Djokovic. El COVID-19 como enfermedad existió, ¿vale? Sí, pero ¿qué había detrás de eso? Eso es. No es una cuestión no es creer o no creer. ¿Mm? Incluso así, con ese pensamiento tan bastardo y retrógrado, no era merecedor que lo mataran con un tiro en el cuello. Vale, bien. Pero la cuestión es que has gastado 2, 4, 6, 7 líneas para hablar de Charlie Kirk y 0 líneas para condenar al asesino. Parece que te molesta más el discurso de odio de Charlie Kirk, presuntamente de odio, que tú interpretas que es de odio, respecto al hecho de que alguien le asesinara. Lo cual nos puede llevar, me puede llevar a mí a concluir razonablemente que para ti podría ser incluso más fascista odiar que asesinar. ¿Cómo nos comemos esto? ¿Hasta qué punto es esto fruto de una perversión, de una alteración de la escala de prioridades? ¿Poner por delante el odio que la vida? No, no. El discurso de odio como el hecho de asesinar no es una alteración, no sé. Puesto a elegir, ¿qué prefieres? ¿Que alguien asesine a alguien o que alguien pueda sentir odio por otro? Porque una cosa no lleva a la otra. Una cosa no lleva a la otra, pero resulta que aquí alguien ha asesinado a una persona. Y aquí tenemos a Jacobo Solano que está hablando de aquel que odia que ha sido asesinado. No sé si entendemos esto. Promovió tanto odio que ese mismo odio se lo llevó. Eso es justificarlo. No es dar una explicación al hecho. No es dar una explicación. Porque dar una explicación al hecho lo vamos a hacer ahora nosotros. Lo vamos a hacer. Con respecto a Jacobo Solano y a otras personas. Cualquiera podría pensar lo mismo, aquí hay un error aquí, le contesto, cualquiera podría pensar lo mismo de ti o de mí. Si la razón está en la percepción del observador, este relativismo nos llevará irremediablemente a la autodestrucción. ¿No lo habías pensado? Sí, porque Jacobo Solano está dando mayor peso a la razón que a la vida. Mayor peso a lo que él interpreta como discurso de odio, que es un hecho refutable y subjetivo, al hecho de que alguien haya atentado y acabado contra la vida de otra persona, que es un hecho irrefutable e incuestionable y no subjetivo. Para él, la subjetividad, por tanto, el relativismo es más importante que los hechos en sí, irrefutables, como es vivir o no vivir. ¿Hasta qué punto esto no es fruto de un mecanismo perverso de pensamiento, alterado? Y esta gente tiene acceso a las redes sociales y, viciado en origen con esa perversión del pensamiento, lanza discursos, manipula a la sociedad. Jacobo Solano Cherquiario está manipulando a la sociedad partiendo de una premisa falsa. De una premisa falsa, o al menos, no digo que sea falsa, sino que en la escala de prioridades de lo que es la humanidad, está muy alterada la premisa del discurso de Jacobo Cherquiario. Y te lo puedo explicar con otro post de otra persona, Rafael Narbona, que decía: salvo algún lunático, nadie ha justificado o alabado el asesinato de Charlie Kirk, pero su muerte es un claro ejemplo del poder destructivo de las palabras. Kirk fue un propagador de bulos peligrosos para la convivencia. Afirmó que Charles Floyd había apuntado al vientre de una embarazada. Sostuvo que el gran reemplazo no era un mito, sino una estrategia de la izquierda para destruir la civilización occidental. Cuestionó el consenso científico como el cambio climático, fomentó la desinformación durante la pandemia del COVID-19, consideró ejemplar que el Levítico pidiera la lapidación de los homosexuales, aseguró que los anticonceptivos enloquecían a las mujeres y manifestó que si su hija de 9 años fuera violada y se quedara embarazada, la obligaría a ser madre. Mantuvo que Trump no mentía al decir que los inmigrantes haitianos se comían las mascotas en Springfield. Declaró que valía la pena asumir la muerte de inocentes a cambio de conservar el derecho a portar armas. Difamó a Martin Luther King y señaló que en la época de la esclavitud los afroamericanos no constituían un peligro para los blancos. Todo esto que atribuye Rafael Narbona a Charlie Kirk hay que meterlo en cuarentena. ¿Por qué? Porque son afirmaciones subjetivas de Rafael Narbona sobre cómo él interpreta las palabras de Charlie Kirk. Por tanto, estamos en un territorio de la subjetividad. Pero vamos allá.
Kirk no disparó contra nadie, pero sus declaraciones incendiarias incitaban a la violencia. Esta vez ha sido asesinado un político ultraconservador, pero hace unos meses 2 políticos demócratas fueron tiroteados en Minnesota. Cuando se encienden hogueras, el fuego alcanza indistintamente a todos. En eso estoy de acuerdo. La muerte no hace mejor a nadie. También estoy de acuerdo. Condenar el crimen cometido no implica elogiar al joven político trumpista. Condenar el crimen cometido no implica elogiar al joven político trumpista. Ya, pero este hombre, Rafael Narbona, ¿está condenado el crimen o está condenando a Charlie Kirk? Porque hasta el momento no ha hablado del asesino ni del crimen, ha hablado solo de Charlie Kirk. Entendemos esto, ¿no? Curiosamente, este asesinato solo beneficia a la ultraderecha. Me gustaría saber en qué. Una vida nunca beneficia a nadie, aunque la derecha podría sacar partido, podría aprovechar, podría sacar una rentabilidad de esto. Los hechos ocurren y ya depende, según cómo ocurran, de que alguien esté más posicionado o no para sacar beneficio, al igual que Pedro Sánchez saca beneficio de los incendios de la Dana, sobre muertos y centenas de muertos. No creo que haya ordenado el atentado, pero sin duda sacará partido de él, obviamente, como cualquier político lo vaya a hacer, y eso no es ni de izquierda ni de derecha. En este momento, y es más, no es que sacará partido de él, sino lo aprovechará para mover a la sociedad americana hacia las reformas que el mismo Charlie Kirk promovía. Es decir, cuidado, porque aquí no estamos hablando de un Trump que va a aprovechar algo sobre la muerte, el cadáver de un aliado. No, no, no. Sino es que Charlie Kirk va a ser más influyente muerto ahora y va a impulsar un mayor número de reformas que él defendía, ahora muerto, post-mortem, antes que vivo. Un poquito como pasó en la Fórmula 1 con Senna. La muerte de Senna produjo toda una serie de reformas en la Fórmula 1 que Senna buscaba, pero que en vida no logró. Ahora, ¿podemos decir que alguien aprovechó la muerte de Senna? No, yo te puedo decir que Senna fue más influyente post-mortem que ante-mortem, precisamente por quién era, ¿no? Y por cómo murió. Esto le va a pasar lo mismo a Charlie Kirk. Charlie Kirk va a impulsar una serie de reformas en Estados Unidos. Va a dar pie a que eso se impulse. Muerto antes que vivo. Pero eso no es ningún aprovechamiento. Se va a cumplir con la voluntad de Charlie Kirk, que es diferente. En este momento tan dramático no está de más recordar a una frase de Martin Luther King: he decidido apostar por el amor. El odio es una carga demasiado pesada para soportar. Ojalá Kirk hubiera apostado por el amor. Otra interpretación errónea, distorsionada de Narbona. Quizás estaría vivo. Sí. Entonces, ¿por qué Martin Luther King no está vivo si apostó por el amor? Ah, nos damos cuenta de esto, ¿no? Pues está utilizando precisamente un caso de una persona que fue asesinada también por apostar por el amor. Entonces, ¿por qué dices que estaría vivo? ¿Hasta qué punto está haciendo un discurso de conveniencia muy maniqueo? Mi respuesta a esto es la siguiente. El peligro del pensamiento distorsionado de Rafael Narbona es que tiene el riesgo de conducir al lector a la paradójica conclusión de que es más fascista propagar odio y bulos, como él dice que supuestamente hacía Charlie Kirk, que asesinar a una persona. Rafael es representativo de esta distorsión. El hecho que usted dedique más líneas a condenar la acción tan subjetiva para la percepción humana de propagar el odio, porque propagar el odio es el que está interpretando esto, es una condición subjetiva que depende del observador. Hacer esto, en lugar de condenar el incuestionable hecho de facto que una persona asesinó a otra, precisamente sobre la base de lo primero, es la demostración de esa falacia. ¿Entendemos esto? De esa distorsión. Si no se entiende, lo vamos a entender en este párrafo. Mantenerse en el territorio de las palabras, por muy duras o incluso ofensivas que puedan ser o ser percibidas, y de ellas pasar a los hechos, son dos cosas diferentes. Y no hay una relación causa-efecto, tal como el falaz razonamiento que expone Narbona pretende hacer creer. Pasar de la acción al hecho, del discurso de odio al asesinato, es una decisión personal e intransferible que no puede ser jamás justificada o amparada en base a lo primero. Es decir, yo no puedo justificar que asesine a una persona porque odia, porque entonces estoy haciendo creer que el odio es más importante y merece más castigo que el asesinato, que desaparecer a una persona, que quitarle la vida a un padre, a una familia, un hijo, a una madre, etcétera. Es alterar el orden de prioridades en la condición del ser humano. Condenar el discurso de odio frente a un asesinato no solo es inútil. Condenar el discurso de odio frente a un asesinato, que es lo que está haciendo Narbona, está hablando de Charlie Kirk, del discurso de odio de Charlie Kirk, que además es algo perceptivo, subjetivo,
frente a un asesinato. No solo es inútil, sino que es engañoso, manipulador y mezquino, porque pretende poner en el mismo plano dos cuestiones muy diferentes en orden de prioridad. La razón frente a la vida. Dos cosas muy diferentes. Es una tergiversación de dos planos muy diferentes de la realidad, porque pertenecen a dos órdenes de prioridades distintas. Una cosa es tener la razón y otra cosa es quitar la vida a otra persona. Y entenderás que, puesto a elegir, lo que hay que proteger es la vida de la persona antes que el discurso de odio. Y que el discurso de odio no necesariamente, por razón de causa-efecto, lleva a quitar la vida. Porque entre una cosa y otra está la conciencia humana y está el poder de la persona de decidir si pasar de una cosa a otra. Es la persona que decide, no es un mecanismo automático porque la persona deja de tener responsabilidad en ello, ¿no? Y por tanto culpa, ¿no? Es la persona que decide pasar del odio a la acción. Charlie Kirk nunca pasó del odio a la acción de asesinar a alguien. Pero el asesino sí. Pero sin embargo, Narbona está hablando del discurso de odio de Charlie Kirk y no del asesinato de Tyler Robinson. Quien decide matar, es una decisión, siempre pierde el discurso y la razón. Tenemos claro, ¿no? Es decir, es decidir que la razón es más importante que la vida de otro. Es una perversión semántica de la realidad que nos acerca a lo más miserable de la condición humana, la maldad intrínseca y autodestructiva. Entendemos esto, ¿no? ¿Y quién pone más atención en condenar los motivos que alentaron esa razón? En lugar de condenar, atentar contra la vida de otro, no solo adhiere a esa distorsión perversa, sino que legitima en parte esa decisión de esa persona de pasar del odio al asesinato, acercándose peligrosamente, por tanto, a la complicidad o justificación del crimen antes que a la condena del mismo. Y esto es lo que hace este impresentable de Rafael Narbona junto con Jacobo Solano Cerchiario. Los dos y muchas más personas que gastan tanto tiempo en redes sociales condenando el discurso de odio subjetivo, percibido de Charlie Kirk frente al condenar, lo suyo debería ser eso, condenar su asesinato, gastar tiempo en condenar el asesinato, no en blanquearlo. Como tal, están haciendo, tratando de manipular y llevando en el mismo plano dos cosas que están en orden de prioridad totalmente diferente. La razón y el odio frente a la vida y la muerte. Ese es mi razonamiento, pero me gustaría saber qué opinas tú. En fin, demuéstrame a lo mejor que mi razonamiento está equivocado. Vamos a utilizar el lema de Charlie Kirk. A lo mejor yo también estoy produciendo un pensamiento distorsionado. Me gustaría saber si lo hay, en qué parte estoy distorsionando yo el razonamiento. Para eso te pido que me escribas, tan como si crees que, digamos, estás de acuerdo conmigo, como si no estás de acuerdo, entonces al menos que me des argumentos. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.